prolectivo, como ya creo que lo habíamos hablado. Sí. Okay. ¿Y cuál es uno y cuál es el otro? A ver, explícame. Bueno, retrolectivo es cuando se agarra los datos de un expediente, y prolectivo es cuando se va a realizar como una encuesta, Doc. Okay. O vas juntando datos a partir de este momento, datos nuevos. Uh-huh. O sea, una encuesta puede Datos, ser, ¿no? pero una encuesta de repente es una sola cosa. En general, una encuesta es, ahorita dices, ¿cuántos años tienes ahorita? Pero si a mí me interesa saber cómo va tu presión arterial durante 3 semanas, y te la mido 1, 2, 3 semanas a partir de ese momento, que no lo tenías registrado previamente, son datos nuevos. Entonces, es eso. La encuesta en general es una sola vez, pero puede ser Okay. que sea una medición. Ok. La forma de recolección de datos, esa es la única manera. Bueno, ¿tiene alguno de ustedes ahorita dijo el concepto, fue esta Ilma, ambilectivo? ¿Ustedes tienen saben qué significa eso? Que se Sí, recogen datos retrolectivos y también prolectivos. Es como algo así como ambispectivo. Uh-huh. No, ahorita vamos a eso. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. Ahorita vamos a eso. Pero ahorita entonces es juntar una palabra junto a la otra, pro y retrolectivo, ¿no? Entonces, mi estudio va a ser de expedientes y casos nuevos, ¿no? Entonces, 10 casos anteriores y unos 10 casos nuevos. Entonces, por eso junto eso. A mí en general no me gusta juntar palabras. O sea, pero bueno, existe eso. En mi lenguaje yo nunca hablo de ambilectivo porque no, mejor describo qué significa. Tuvo unos nuevos y otros anteriores. Pero bueno, existe esa palabra. ¿Alguien tiene otro concepto relacionado con la forma de recolección de datos que no sea esto de prolectivo y retrolectivo? No, doctor. Bueno, yo no. ¿Tú, Andrés? Sí. Creo que sí, prospectivo y retrospectivo es lo único que se me ocurre en este momento. Cuando la recolección es directa, puede ser eso, directa e indirecta, como cuando es directo, por ejemplo, de investigador a paciente, o cuando pues, la información es a través de un expediente o de una tercera persona. ¿Y eso, cómo le llamas a eso? Pues no tengo nombre, Doc. Pero eso sería más fuente directa, fuente indirecta. Ok, pero no es es una forma de recolección. Eso sería más fuente de la información. Sí, es solo la forma. Si tú le preguntas al papá de un niño, porque los niños chiquitos no te van a contestar, entonces, pero sí, siempre va a ser en ese caso prolectivo, porque no dice el expediente, se lo voy a preguntar, ¿no? Entonces, sí, Doc. Pero también hay cosas, la gente que tiene dificultad para hablar, personas intubadas, personas que por alguna razón no están presentes, bla, 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 o sea, otras cosas. Pero hace ratito dijo Andrés, prospectivo y retrospectivo. ¿Cuál es el concepto que tú tienes, Andrés, de prospectivo y retrospectivo? Pues lo mismo, retrospectivo es que se toman datos del pasado, entonces por lo general de expedientes, que es lo más fácil, o estudios clínicos, y prospectivo es que se toman en el momento y a futuro. Entonces, eso, bueno, también pueden ser directos, bueno, sí, también pueden ser directos e indirectos, pero es como es el tiempo en el que se toman los datos. Yo tengo entendido que depende si ya ocurrió o no el evento de desenlace. Ajá. Yo también, que es más bien el momento en que ocurre el fenómeno de estudiar, no como tal cuando lo tomas, o sea,
Es diferente a lo que estamos hablando de proactivo y retroactivo. O sea, si vamos de la causa al desenlace o del desenlace a la causa. Sí, entonces ahí es lo que hace rato dijo José Roberto con relación a la dirección del estudio, pero eso es específicamente en estudios de causalidad, nada más para esos. Eso, prospectivo es estudios que voy de la causa al efecto, y retrospectivo es que empiezo en el efecto y me voy en reversa para ver si estoy buscando cáncer y a ver si este sujeto ha fumado, si pensamos que el tabaquismo es el factor que está relacionado con el cáncer. Entonces busco en el pasado, ahorita ya tiene, o el otro es, empiezo a sujetos que fuman y los busco en el tiempo, voy a ver si en el futuro desarrollan o no el cáncer. Pero el concepto que tiene Andrés de prospectivo y retrospectivo no está mal desde el punto de vista de cómo tenemos los términos. Hoy si alguien dice mi estudio retrospectivo, la mayor parte de con quienes hablen ustedes van a decir, es que vas a revisar expedientes, es que vas a revisar bases de datos. Eso es lo que habitualmente, ese es el concepto que tenemos, no el concepto de la causalidad. Lo de proactivo y retroactivo surge porque hay confusión. ¿Y quién lo creó? El doctor Feinstein. El doctor Feinstein en los 70s, bueno, desde los 60s ya lo había descrito, pero él crea el nombre de proactivo y retroactivo para tratar de diferenciar los estudios de información nueva. Desde los 60s hay esa confusión de términos. Que si el retrospectivo es de expedientes o si estamos hablando del fenómeno de causal. Y entonces en los 70s se crea este término de proactivo y retroactivo por el doctor Feinstein para tratar de diferenciar. Pero lo único que creó es hacerlo más complejo. ¿Por qué? Porque hoy es indistinto el proactivo y prospectivo que retrospectivo y retroactivo. Y difícilmente uno lee que son estudios de causalidad con relación a que hablan de lo prospectivo o retrospectivo. Porque se usa para todo. ¿Sí? Entonces, un estudio de casos y controles, uno pensaría que, así como hace rato lo dijo bien José Roberto, dijo, pues es un estudio retrospectivo porque ya tienen la causa y voy a ir ya tiene el efecto, voy a ir a la causa. Entonces no tendría que decir nada más, pero le agrego, por cómo es la recolección de información, entonces yo debería, si yo entiendo qué significa lo retrospectivo, para mí debe ser casos y controles proactivo. Si yo ya entiendo que este es estudio retrospectivo, pero de alguna manera causa conflicto que tú me digas que es retrospectivo proactivo. Entonces, ¿cómo voy al revés y me voy Pero es correcto cuando utilizamos apropiadamente los términos. Entonces, solamente para los estudios de causalidad hay 5 componentes. Es decir, si el investigador o no manipula la maniobra, es observacional o experimental. Número de grupos descriptivo o comparativo. Número de menciones transversal o longitudinal. Si es retrospectivo o prospectivo, y la forma de recolección de datos, si es proactivo o retroactivo. Si no es estudio de causalidad, ustedes tienen que definir si le llaman retrospectivo o retroactivo,
o prolectivo prospectivo, porque es un sinónimo. Y entonces para todos los otros diseños nada más son 4. ¿Más o menos? Sí. Sí. Lo dije mal hace rato. Ilma, aquí te repito, no, perdón porque no te puse una palomita, o ahorita te pongo una estrellita. No se preocupe. No, pero es que siempre te sigo así, entonces así. Y ya, lo cambié. Mi forma de aprender. Se va a poner estrellitas cada vez que pongan esa. No. Aquí me interesa es que piensen, que relacionen, que tengan, que vayan integrando los conceptos. ¿Estamos? Entonces, ahorita ya, para mí, y quiero que más o menos te quede claro, para mí hay 3 grupos de forma de clasificar los diseños de investigación. Uno es por el propósito, que ya les dije es tratamiento, pronóstico, diagnóstico. Otra es por los nombres que ya están dados así. O sea, esos diseños son diseños de investigación ya establecidos, ensayos clínicos controlados, casos y controles, estudio de los que sí hay estudios de cohortes con S, después les voy a decir por qué. Transversales analíticos, ahorita después vamos a hablar de eso. Entonces, esos sí son diseños ya muy claramente definidos. Y el tercer elemento es cuando no utilizo el mejor diseño de investigación o no tiene ningún nombre, entonces mejor sí describo cada uno de los componentes para que otras personas entiendan qué es lo que estoy haciendo. Porque puedo estar combinando cosas cuando mi propósito es de otra manera. Entonces, pero yo les sugiero que cuando tengan, que mi estudio es el mejor y se llama ensayo clínico, con eso se queden. No tienen que describirlo. Yo les decía hace rato que yo leo esos protocolos y como bien lo dijo Ilma, eso es redundante. ¿Pero por qué existen? Porque sus profesores así se los piden. Porque el comité dice, es que tienes que ponerlo. Porque están acostumbrados a un modelo. Pero no, para mí no es eso. O sea, no tiene caso eso. Yo nomás quiero que revisen cualquiera de la literatura que ustedes tengan de sus artículos de investigación original y revisen cuándo es que mi estudio es un ensayo clínico controlado para publicarlo. Y entonces, y entonces fue una medición, fue longitudinal, ¿alguna vez dice eso? No dice eso. No lo dice, ¿por qué? Porque se repite, porque ya sabemos qué significa. Pero cuando estamos de estudiantes, así, sí, vamos a ponerlo, y todos hacemos aquí, todos niños hagamos esto, y todos les ponemos 10 porque hicieron bien el trabajo. Pero cuando les enseñamos a pensar que no era necesario, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo me enojo mucho en el hospital donde yo trabajo, que yo luego me piden que sea revisor, y veo estos, es decir, no le pongas así, y a pesar de que yo les pongo eso, lo vuelven a poner. Después, ya ahorita ya no me importa, pues, pero siempre se lo señalo, digo, ¿para qué lo hagas? ¿Pero es por qué? Porque su profesor le dijo, o sea, ponlo así, y así es como aprendieron. Y ya ni eso, yo ni me peleo, simplemente no me quieren hacer caso, adelante, o sea, no, o sea, pero y luego cuando, afortunadamente cada vez tenemos más archivos electrónicos, pero imagínense que tenga una tesis de este tamaño, que imprimirla 20 veces, es un atentado al mundo, ¿no? Y cuando lo pude haber reducido a la mitad, porque pude me ahorrado algunas cosas. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, y eso es lo que, y ustedes tienen que tomar una posición. Les digo, mal no está. Redundante sí es, pero ya nada más pónganlo en el concepto. ¿Ok? Entonces, diseños así. Dime, Fernando.
creo que me dice bolas. Nombre, me queda claro. De acuerdo a propósitos u objetivo, ¿hablamos de si es de pronóstico, causalidad, evaluación o hablamos de si es intervención u observacional? Es que no sé si estos 5, los estudios de pronóstico, causalidad, de evaluación de tratamiento, diagnóstico o epidemiológicos, es acorde Ese es al el propósito o a los... propósito. Ese es el propósito. ¿Y en los componentes, entonces? Los componentes es cuando no, ni cabe en un... Bueno, te voy a decir que desde una perspectiva, o sea, esto que yo les digo que del propósito, como para clasificarlos, tampoco está bien. O sea, yo no lo pondría en un proyecto. Así como diseño de investigación de tratamiento, pues no, o sea, no, porque eso, sino más bien, cuando ya no tengo el diseño, mejor lo pongo cuáles son los componentes del estudio, punto. Y hace ratito platicamos con lo de María, es decir, ensayo clínico controlado, y si además es aleatorizado, y si además es cegado, y si además es con, ¿qué más? Que es paralelo, a lo mejor sí, porque el ensayo clínico controlado no me da esos 3 elementos más, que eso es un atributo más a las cosas. Que eso tendríamos que señalarlo cuando no están tan claro. Casos y controles prolectivo, por ejemplo, pues porque voy a buscar informaciones, le pongo algunas cosas que no están contenidos en ese nombre, nada más. Pero si es un casos y controles clásico, generalmente voy a revisar expedientes, generalmente no voy a hacer otra cosa más que eso. Entonces, yo puedo decir, mi estudio es un estudio de casos y controles, punto. Pero casos y controles pareado, pues también se lo pongo, tiene otro componente. Casos y controles, 2 casos por uno, o por un control, también a lo mejor lo ponemos, pero esos casos y controles, hay variantes, pero sencillas sobre eso, eso no le cambia el sentido de que es casos y controles. ¿Sí? Más o menos, Fernando, ¿ya? Sí, doctor, gracias. Ahora, en la siguiente media hora más o menos, quiero saber los conceptos que tienen de validez. Los oigo. Validez es el grado en que representa o describe adecuadamente un fenómeno. Eso es lo que yo creo. Ok. La verdad. Buscar la verdad. Y existen diferentes tipos de validez. Sí, pero la verdad no me acuerdo bien de todas, pero sí existen varios tipos de validez. No, mentira, validez interna y validez externa son como las más importantes. Sí, ahorita me acuerdo. La validez interna y la validez externa. Y a nosotros nos enseñaron que la validez es que se mide lo que se quiere medir. Eso se conoce como validez, que lo que queremos medir se logre medir como es. Pero ese es el concepto así general de la validez. Es la búsqueda de la verdad, lo real. Sí, o sea, sí. Pero esa es la palabra, validez. La palabra, ¿no? Pero sí, ¿cuál es la diferencia que tú entiendes, Andrés, que es una validez interna y validez externa? la validez interna es como, bueno, es que no sé cómo explicarlo bien, pero es la validez que tiene dentro del estudio. Entonces, es el hecho de que nosotros que el estudio, bueno, mide lo que se quiere llegar a medir y si mide lo que se quiere llegar a medir, se haya medido de la manera adecuada. Y esa es la validez interna. Y la validez externa es el hecho que nosotros, de ese estudio que nosotros hicimos, podamos extrapolarlo a la población de interés que queremos llegar. Entonces, es el hecho de que eso se llama hacer inferencia, si quiere decir la validez externa. O esa es la forma como nos lo explicaron a nosotros. Okay. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tienen alguna diferencia? Sí, pues la validez interna es que también está hecho o sea, si se escogió bien el diseño del estudio y que también está hecho el estudio para medir realmente lo que los 2 sujetos tienen, y la externa, qué tanto se puede
comparar con la población fuera de nuestra muestra. Ok. ¿Algo más diferente? ¿Todos coinciden? ¿Se quedan con la definición de Flor o la de Andrés? Yo tengo un concepto muy parecido al de Flor. La validez interna es todo lo que tú vas viendo en tu protocolo para que llegues a medir lo que necesitas medir, ya sean con los criterios de inclusión, o sea, que tú veas que todo lo que estás haciendo es adecuado para poder llegar al resultado que quieres. Y a veces cuando haces una validez interna, que a veces es como, no sé si es como muy estricta, puede ser que cuando la quieras hacer para que tenga una validez externa, ya no la tengas porque no la vas a poder aplicar como a la población general o la población que no fue de tu estudio. Porque necesitan cumplir como demasiados criterios. Okay. Sí, Fernando. Yo la verdad es que tengo todavía conflicto, o sea, no conflicto, sino como no está tan clara en mi cabeza la diferencia entre validez y exactitud, porque exactitud es el grado que representa el valor verdadero, o sea, la realidad. Y según yo está muy relacionado, pero no, o sea, entiendo, por ejemplo, el concepto de validez y el concepto de exactitud, pero cuando leo las definiciones siento que muchos de los autores hablan al final de un concepto muy parecido. Y, por ejemplo, justo lo que dice Ilma, a mí se me hace interesante porque, o sea, si yo quiero tener un estudio y soy súper específico con mis criterios de inclusión, exclusión, cómo voy a jugar, cómo los voy a medir, qué es esto y esto, va a tener mucha validez interna, pero va a tener, o sea, va a ser complicado que si, por ejemplo, el INP quiere replicar el estudio que yo estoy haciendo, no lo pueda lograr porque mis criterios fueron muy selectivos. O si yo quiero hacer un multicéntrico, va a ser bien complicado que otros cumplan con todos mis requisitos y va a ser pues más complicado hacerlo. Pero no, eso era como el conflicto que tengo yo con el concepto de validez y exactitud. Ok, ahorita regresamos a esto de lo que dices de exactitud. Yo, por ejemplo, podría decir que validez interna se relaciona más con el grupo o individuos que estoy midiendo y esto cómo se relaciona pues con la exactitud de mi predicción o del objetivo de mi investigación y que la validez externa está más relacionada a qué tan generalizables sean mis datos. Sí. Así como para complementar de lo que yo tengo, de lo que yo recuerdo haber leído, la validez interna tiene que ver, una vez que yo elaboro mi protocolo y llevo a cabo el estudio, o sea, qué tan fiel soy yo a lo que dije en el protocolo que iba a hacer. O sea, tiene que ver con la ejecución como tal del estudio. Y la validez externa, pues con todo esto que ya mencionaron mis compañeros, que tiene que ver con la generalización de la respuesta a mi pregunta de investigación. O sea, si lo que yo obtuve de resultado tiene plausibilidad biológica, o sea, si eso realmente es generalizable, ahora sí. El concepto de plausibilidad biológica, apúntalo para que lo revises, porque un día te lo voy a preguntar otra vez. Porque de lo que dices está bien, pero eso de plausibilidad no, creo que no lo usas bien. Apúntalo para que revises qué significa. Entonces, sí, creo que todos en general tienen una buena percepción, una buena idea de qué es la validez externa. La validez externa es que qué tanto eso que yo hice, otros realmente lo van a poder utilizar. Entonces, el ejemplo que puso perfecto Fernando es, si en este hospital lo hicieron, ojalá en el otro lo puedan usar. Pero si no lo puedo usar, ¿está mal? No, sino simplemente es una forma de hacerlo. El mejor estudio es el que debe tener las dos, el validez interna y el validez externa, para que de alguna manera los hallazgos que yo puedo encontrar puedan servir para otros grupos o para la humanidad. De ahí que cada vez más, sobre todo en
La industria farmacéutica, por eso es que cada vez hacen más estudios multicéntricos y multinacionales. ¿Por qué? Porque decir, es que lo hicieron en Estados Unidos y nosotros como somos mexicanos no aplica. Es que lo hicieron en África, nosotros no. Y entonces cuando tratamos de generalizar un conocimiento, entonces tratamos de incluir unas poblaciones similares para todos. Entonces generalmente es eso. Pero lo de la validez interna creo que sí tienen algunas variaciones en cuanto a lo que debería de ser. Todos dicen la razón, todos tienen razón, pero creo que no tienen muy claro cuáles son los elementos que debería de cumplir. Yo puedo seguir perfectamente mi protocolo, Cristina, pero el protocolo estuvo mal planeado. ¿Por qué? Porque la forma que debo de hacer la medición de la presión arterial es a un sujeto que está sentado durante 10 minutos y se lo tomo en el brazo no dominante y con una persona bien experta para tomar la presión arterial, con el tamaño que me sirva bien el instrumento, el esfigmo, que la persona esté entrenada, ¿sí? Pero si no lo tomé en cuenta eso, y si mi estudio es de presión arterial, entonces, y seguí el protocolo, tomarle la presión, pues sí se la tomé, pero siempre se la tomé mal. Entonces, y sí seguí el protocolo al pie de la letra, pero no como debe de ser. Entonces no tiene validez interna. ¿Sí? Entonces ahí, y seguí el protocolo dice tomar la presión, pues ya se la tomé, pero ¿cómo lo hice? Entonces es otro elemento más. Entonces, tienes razón, pero siempre y cuando el protocolo esté bien diseñado, bien, que se haya pensado en todas las partes. El concepto de validez tiene dos elementos. La forma de hacer las mediciones, que eso es lo que tú llamas la parte de la exactitud, pero ¿qué voy a medir y cómo lo voy a medir? Pero también tiene que ver con el diseño del estudio. Entonces, algo dijo Flor, ok, utilizo para evaluar una intervención, el mejor es hacer un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Sí. Entonces sí seleccioné el mejor estudio. Pero me regreso al ejemplo de la presión, pero si la presión la tomé mal, no como debe de ser, ¿eso hace válido el estudio aunque sea un ensayo clínico? No. Entonces sí seleccioné el mejor diseño, pero lo ejecutó mal. No está bien. Escojo el mejor diseño, pero no busque las variables que deben de ser las apropiadas. Tampoco. ¿Sí? Hay muchos elementos. Nuestra vida, por ejemplo, ¿por qué vale la pena bajarle la presión arterial a los individuos? Es un factor de riesgo para muchas enfermedades. En números muy altos. O sea, me queda claro que si una persona tiene más de 200 de diastólica hay que bajarle la presión, porque a lo mejor va a tener, rápidamente se puede morir, ¿no? Pero esa no es la mayoría de la población. Sí. La mayoría de la población hipertensos manejan ciertos valores de... No, pues es un factor de riesgo para otros efectos, otras causas, digo. ¿Factor de riesgo para qué? Para daño vascular. Por ejemplo. Daño vascular como de... Daño vascular. ¿Como de qué? Un evento vascular cerebral. Exacto, o un infarto, ¿sí? Un infarto. ¿A qué edad empieza la hipertensión y a qué edad están los infartos o los accidentes vasculares cerebrales? Mayores de 50, ¿no es? O sea, ¿la presión alta o el infarto? ¿A qué me quieres decir? Creo que la presión alta es más común en hombres mayores de 50
y los infartos, creo que es más común en hombres mayores de 60 años, algo así más o menos son los datos, ¿no? No soy médico, así que cualquier cosa. Los 40 empieza a aumentar, más o menos. No es, pero más o menos después de los 30, 40 años empiezan a haber más casos de hipertensión arterial. Y el infarto aparece entre los 50 y 60 años y tiene razón, es más frecuente en hombres. La mayor parte de los estudios de fármacos para la hipertensión son de 6 meses, 1 año, 2 años. Y no es la variable que queremos ver si le disminuye o no el infarto. La variable de resultado es que le baje la presión arterial. Pero le bajamos la presión arterial para que no se infarte. Y el infarto va a ser años después. Y hay ensayos clínicos para bajar la presión arterial, montones. ¿Cuántos hay para disminuir el riesgo de accidente vascular cerebral? Así. Y entonces, los diseños... Es que son muy costosos. Exacto. Yo estoy de acuerdo. O sea, no están mal hechos, pero no es el asunto de lo que queremos como médicos. Entonces, está muy bien hecho un ensayo clínico controlado a 1 año, 2 años para bajar la presión arterial. Pero después de 4, 5, 8 años que las personas se tienen que controlar, ¿dónde están esos estudios que dicen que a largo plazo sí va a disminuir el infarto? Sí hay, pues, pero son bien poquitos. Y como ensayos clínicos, como bien lo dices, no hay. ¿Por qué? Porque cuestan mucho estar siguiendo 20, 30, 50 años a las gentes. Pero realmente eso, nuestra vida está hecha así, en variables que le llaman subrogadas. ¿Por qué? Porque va a pasar muchísimo tiempo y así estamos. Pero bueno, ¿para qué les vengo a decir esto? Es un buen ensayo para bajar la presión arterial, pero no para disminuir el infarto, que es la variable más importante. Y no porque el ensayo esté equivocado para saber si le bajó la presión arterial este medicamento, pero no porque era la variable más importante. Y entonces tenemos elementos ahí. Y entonces, ¿es válido el estudio? Sí, porque es un ensayo clínico. ¿Es válido porque baja la presión? Es perfecto. Pero para disminuir el infarto, no ese es el estudio. Entonces, ¿tendrá validez interna? Sí. ¿Tendrá validez externa? También. Pero no es para disminuir el infarto. Y eso sucede porque en parte tenemos y somos gordos y seguimos teniendo un montón de gordos. Porque la gordura no es una enfermedad. Porque la gordura no mata. Y entonces, ¿para qué bajo de peso? No pasa nada. Es un factor de riesgo. Y entonces, las personas no lo toman como un asunto de que bajemos de peso porque dentro de 20 años no te vas a infartar. ¿Y cuántos estudios hay de medicamentos y de ensayos de cirugía bariátrica? 2 años, 3 años, y luego rebotan todo. Exacto, sí, estoy de acuerdo, Fernando. Pero bueno, el punto que les quiero decir es que no están mal esos ensayos clínicos, pero sí está equivocado el sentido de la validez para lo que lo queremos. ¿Sí? Entonces, un estudio debe tener el mejor diseño de investigación, ejecutarlo bien, y para la ejecución es seguir perfectamente lo que dices, Cristina, un protocolo, pero haciendo las cosas bien, las mediciones, que sean las apropiadas de la mejor manera. Entonces, un estudio bien realizado tiene validez interna. Y los resultados, al final, van a ser válidos. ¿Sí? Pero tienen que tener esos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿quedamos más o menos? Vean cómo cada uno de ustedes puede aportar cosas y al final podemos tener un concepto más global. ¿Dudas de esto?
Ok. Vayamos al apartado de las mediciones. Yo quiero tomar la presión arterial. ¿Qué me interesa? ¿Saber si es hipertenso? ¿O me interesa saber el valor absoluto? El valor absoluto, porque si lo clasificamos de entrada en sí o no, estamos perdiendo información. Okay. Pero eso, pues obviamente, al final se categorizará para tomar decisiones clínicas. Es decir, yo pienso con lo de la presión arterial, cuando inicialmente se medía, pues un valor no nos decía nada, pero en el tiempo eso fue tomando un significado de que ciertos valores o por encima de ciertos valores se podría clasificar de una manera, hipertenso o no, porque eso tenía algún desenlace o afectaba el pronóstico. Pues. Okay. La lectura pues decía que las variables numéricas tienen mayor potencia estadística, la que mayor potencia estadística tienen y además nos permiten como jugar, ¿no? La puedo convertir en una ordinal o así, ¿no? Perfecto. Conceptos correctos, tanto de José Roberto como Diana. Coincido con lo que dice. Entonces, mejor queremos el valor absoluto. Yo digo que depende de la pregunta de investigación que se quiera resolver y del tipo de estudio que se esté haciendo. Aquí nada más estamos hablando de la medición. No, pero bueno, es que, por ejemplo, si queremos ver si un medicamento es efectivo para reducir la presión, pues nos sirve tener un valor absoluto para saber si va disminuyendo en el tiempo. Pero si de pronto queremos saber la relación entre, no sé, los pacientes que fuman y son hipertensos, pues de nada me sirve el valor absoluto, me interesa saber si el paciente es hipertenso o no. Entonces el valor absoluto en este tipo de estudio no me brindará de pronto tanto, o sea, no me importará tanto, al final simplemente digo, ¿el paciente es hipertenso o no es hipertenso? Ok. Pero, bueno, yo diría que lo que importa es el valor absoluto, porque al final es con lo que vas a clasificar si es hipertenso o no. Si utilizas un baumanómetro que tiene más de 10 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio, pues te va a marcar prácticamente 20 más de lo que tengas y tu estudio ya no va a tener esa validez, porque estuvo mal tomado al final. Entonces, yo creo que sí te importan los valores absolutos. No, porque tú le puedes preguntar al paciente si es hipertenso o no, y el paciente si tiene un diagnóstico previo te dirá sí o no. No es necesario tomarle la presión para saber, o sea, si el paciente ya está diagnosticado, no es necesario tomarle la presión para saber si tiene el diagnóstico o no. O sea, Pero es dependiendo del tipo de estudio. Yo por eso digo, depende mucho de la pregunta de investigación y del tipo de estudio que se está haciendo, porque hay estudios que tener el valor absoluto no te va a aportar nada y es tiempo y hasta costos de pronto adicionales para el estudio. Pero cuando el paciente es un cuestionario, ¿usted es hipertenso? Sí. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se tomó la presión? Tal día. ¿Cuánto fue? No me acuerdo, pero en promedio es tanto. Ok, listo, ya estás hipertenso y le hacemos el cuestionario. Si nos ponemos que no, te tiene que ir a un cuarto y alguien experto y tiene que estar calibrado y tiene que estar calibrado el aparato y toca comprar el aparato y toca tomar la presión y al final es como que, ah, sí, sí, es hipertenso, usted tenía razón. Listo, sigamos con el cuestionario. No le estamos aportando nada al estudio como tal. Al contrario, yo creo que sí le estás aportando mucho, porque si hipertensión es una variable que tú necesitas, la tienes que definir. Estoy de acuerdo, Ilma, pero yo te voy a poner el concepto de lo que dice Andrés. Yo también coincido con Andrés. Imagínate, oiga, ¿usted es hipertenso? Sí. Y me toma la presión y estoy normal. ¿Cómo lo pones? Pero ahí sería si está controlado o no está controlado, si está usando medicamentos o no está medicamentos. O sea, y me toma la presión y sí, y estoy tomando beta bloqueador o no sé qué desde hace 3, 5 años. ¿Y eso me quita de ser hipertenso? No. No, porque en el momento que deje de tomar los medicamentos, lo más probable es que vuelva a tomar la presión alta. Pues sigo siendo hipertenso, aunque mi valor esté dentro de lo normal. Entonces, ¿dónde lo clasifico? Estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en ambos conceptos que ustedes tienen, pero no, sí. Y en ese sentido, creo que cuando uno está analizando las cosas, van a decir, ¿qué es lo que es mejor para lo que estoy haciendo, para mi estudio? O para la implicación que uno tenga.
¿Cuántas veces, y esto a lo mejor ahí la diferencia de la mayor parte, esta pregunta se la voy a hacer porque en la parte que son médicos, pero esto, ahorita voy a explicar un poquito más. Cuando un paciente es diabético, le pedimos que se tome glucemias, ¿no? Periféricas. Pero no les confiamos y entonces cada vez que viene a consulta, pidamos una glucemia central. ¿Es tan mala la glucemia periférica? No, Cari sabría mejor, pero sí puede haber cierta variación de algunos miligramos sobre decilitro. Realmente no es mala, simplemente depende con la central de la periférica, pero también influye mucho en qué momento se la tomó. Si se la pone al mismo tiempo, o sea, en ayuno de 6-8 horas, ¿por qué no le creemos a lo periférico? O sea, el problema es que estos aparatitos, los glucómetros pueden tener alguna, o sea, por ejemplo, cuando son menos de 60 miligramos sobre decilitros, algunos no lo detectan, o algunos más de 400 detectan high nada más. Entonces, la medición no es tan exacta. Ese es el problema, ¿no? A lo mejor, o sea, si está muy alto o muy bajo, a lo mejor si está entre 120 y 180 no hay gran diferencia, pero en otro caso sí habría así como está high, high, quién sabe, ¿no? O sea, podría tener hasta 800 y no nos estamos dando cuenta. No todos los instrumentos de medición tienen la misma sensibilidad y especificidad, o sea, no todos tienen las mismas características para poder detectar ciertas alteraciones. O sea, por ejemplo, nosotros en hematología, pues hay unos citómetros que marcan 4 parámetros nada más y tienen una capacidad diferente que si yo meto un hemograma completo y más aún si un químico lo revisa el extendido periférico. Entonces, hay instrumentos de medición con cualidades diferentes, ahora sí. Y además en un laboratorio central cuidan mucho que esté calibrado, bueno, en teoría, ¿no? O sea, la calibración del instrumento, que tenga su revisión, pues programada anual, etcétera. Y en el otro, pues prácticamente no sabemos cuántos años tiene el paciente con un termómetro, por ejemplo, tan fácil que es, que muchos digitales, por ejemplo, los usas más de 200 veces y ya no, ya no te marca bien, igual con un glucómetro, ¿no? Pero fíjense, es que el asunto de la precisión depende, o de la exactitud depende de lo que queramos. Por eso me regreso al ejemplo que pone Andrés. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Entiendo que en la clínica hay algunos elementos, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo estoy en una comunidad, un poco regresándome al ejemplo que decía un ensayo comunitario, lo que decía Daniel. Si lo que tengo son glucómetros y esto está mal, ¿por qué no lo puedo mandar al laboratorio? Porque tiene que caminar quién sabe cuánto, me cuesta trabajo llevarlo. Entonces, mejor le enseño a que se esté tomando la glucosa. ¿Y eso está mal? No. Simplemente no es tan preciso. Pero eso no significa que no sea válido. No es tan bueno como otras cosas, pero tiene un valor que yo puedo decir, pues sí, a mí me interesa saber si está hipertenso. A mí me interesa saber si la glucosa la tiene por arriba de 200. No me importa el valor, el 215, 18. ¿De qué me sirve? Porque de todas maneras tomo una decisión. Yo ya sé que está descontrolado porque ese es mi valor. Más allá de 200, yo sé que está descontrolado. Porque no me va a dar más elementos para decidir esto. Sí me interesa la precisión cuando el valor es que estos 3 centímetros son esenciales para ponerlo de un lado a otro. Y entonces ahí es cuando viene el asunto de la exactitud, Fernando. Depende de qué quiero medir. ¿Sí? Pero aquí el punto es, ¿quiero precisión o quiero exactitud? ¿Cuál es la diferencia? Precisión es si estoy obteniendo el resultado
de igual forma a través del tiempo, y exactitud es si estoy obteniendo el resultado correcto. Correcto. ¿Correcto como de qué? Según el estándar o según pues la verdad. Más bien como que el valor que el sujeto tiene, ¿no? Porque el correcto es que yo quiero que esté normal, pero si está en 120 y no debería, yo quería que estuviera en 100, pues el valor correcto es 120, aunque yo quisiera que estuviera en 100. O sea, depende de tu definición, ¿no? O sea, entonces, hay elementos de la validez de las mediciones que ustedes deben de manejar muy precisos, que tienen que tener las definiciones. Exactitud, precisión, repetitividad, consistencia, confiabilidad. ¿Me pueden decir qué significa cada uno de esos? Bueno, el precisión Precisión y es... exactitud. Perdón. Ah, No, perdón. dale. Está bien. Bueno, precisión y exactitud ya lo había explicado. Yo creo que confiabilidad y pues la validez está relacionada a la repetibilidad, más bien la confiabilidad está relacionada con la repetibilidad. O sea que las veces en que yo hago una prueba o hago un tratamiento sean lo más repetidas en un mismo valor o en un mismo, como decía, en un valor verdadero o lo más acercado a la realidad del paciente. Y la validez... Entonces, pero ahí hablas de que sea exacto. Sí. Sí, pero es pero un atributo de la medición. Al ser la validez exactos, está por sería... arriba de eso, ¿eh? Uh-huh. O sea, para que una medición sea válida, debería tener todos estos elementos. Entonces, digo, es válido porque tiene todo esto. Entonces, cuando tú dices que es válido para eso, entonces ya lo mezclas, ya no le das una dimensión diferente. ¿Sí? La validez es porque tiene este y este, entonces sí es válido lo que estoy haciendo acá. Sí, o sea, lo que estaría separado sería validez y confiabilidad. Porque validez está relacionado con la precisión y la exactitud, y la confiabilidad más bien con la repetibilidad en tener ese valor. Ok, está bien. ¿Alguien que tenga conceptos diferentes? Yo tengo entendido que la precisión es que tiene que ver más con la reproducibilidad, o sea, que cada vez que mida se acerque a los mismos valores, o sea, de como casi siempre los mismos resultados. Y la exactitud es que se asemeje más al valor real. Reproducible es que lo vuelva a hacer. Que basado en los mismos, en la misma metodología, otra vez me salga igual. Eso es lo reproducible. Eso sería precisión, que sea preciso. Pero no necesariamente lo reproducible es preciso. ¿Por qué? Porque debe decir, lo volví a hacer mal. Pues así, ahí sería preciso, pero no sería exacto. Pues según lo que yo entendí la lectura. Entonces, volví a hacer mi mezcla y no me salió el pastel. Y la hice exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor me falló en la precisión uno de los ingredientes. Que a lo mejor la levadura, no, en lugar de ponerle 10 gramos, le puse 100 o le puse 1. Y reproduce mal. No me salió el pastel. Pero cuando sí seguí bien, sí me salió el pastel. Entonces, ¿por qué siempre me sale mal? Porque a lo mejor hay algo que me hice bien en un proceso. Pero sí fue reproducible porque no me salió.
Yo no sé qué les... O sea, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era estudiante de medicina, la primera vez que agarré un estetoscopio, y me dijeron, es que para tomar la presión. Y es que oyes esto y esto y esto. Yo no oí nada. Quizás hasta la cuarta, pero ¿qué le dije al que me estaba enseñando? Sí, yo perfecto, sí lo oigo. Pero yo no oí nada. Porque ni modo que estar diciendo que no. Fue hasta la cuarta o la quinta vez. Sí, ya encontré el sistólico, ya encontré el diastólico. Nunca oí el cuarto ruido de Korokov. Nunca. ¿Y será porque mis oídos están? Pues quién sabe. O si el aparato es, no lo sé. Y lo mismo pasó con los soplos cuando oía el corazón. Nunca oía nada. Y seguía la técnica, sí. Tenga. O sea, sí. Pero, y lo reproduje tal como decía el manual, tal como lo que lo pusieron. ¿Y por qué no oía nada? No lo sé. Oía todo lo externo, menos lo que estaba oyendo. ¿Alguna vez le sucedió eso? Todas las cosas requieren un procedimiento, todo. Y es un aprendizaje. Y aun cuando uno siga las instrucciones, y les digo la receta del pastel, porque recetas hay muchas. Y a ustedes, si ustedes han hecho y han seguido la receta, siempre les salió igualito que salió en el comercial, o igualito que la foto de donde está, les salió igualito. Y ahí dice, y mezcle, y quítele, y póngale, y que los grados y esto. Y el pastel sale chueco, quemado, crudo de en medio, o sea, nunca se infló, o sea, quien hemos estado haciendo eso, no nos salen las cosas, a pesar de ser las recetas. Y cuando publican las recetas están probadas, no son así como que, pues, entonces, lo reproducible significa volverlo a hacer 100 veces, pero es una metodología. ¿Por qué les preguntaría esto? Porque cada vez que hacemos la medición de cualquier cosa, primero tenemos que establecer qué queremos medir y cómo lo queremos medir. Y entonces, me regreso al ejemplo que dijo Andrés. Ok, dice, pues depende de lo que yo quiera. Y estoy de acuerdo. Yo quiero saber si un paciente está hipertenso, sí o no. Y a lo mejor no me interesa la precisión absoluta de que si este es un aparato electrónico y me mide en milímetros o en centímetros de agua o de mercurio. Me interesa saber si está por arriba en mi criterio, si está por arriba de 100 de diastólica. A lo mejor me estoy equivocando, pero ese es mi criterio. Pero a mí me interesa saber cuánto le bajó la presión arterial. Entonces sí me interesa saber el valor absoluto en milímetros de mercurio o el equivalente que sea. Pero yo lo defino. Entonces, para mí yo tengo que tener una definición muy precisa, como bien lo dijo la definición que dijo Diana. Y entonces voy a usar el mejor aparato que esté correspondiente con mi definición. Y voy a entrenar a las personas para que midan las cosas como debe de ser. No va a ser la enfermera que está todos los días conmigo, porque quién sabe si yo no sé si la haga bien o no. Voy a verificar que lo esté haciendo bien. Y yo ya sé que está haciendo eso. Cuando ya sé qué, cómo y quién, y verifico que las mediciones, en esa persona le pido, oiga, por favor, tome la presión 3 veces a este individuo, y veo que siempre toma la misma medición y es reproducible, como yo se lo digo, esta persona ya está estandarizada y ya está midiendo lo que yo quiero que mida porque ya es una verdad. Pero ya medí todas esas cosas, hice todas esas cosas para que las cosas de lo que yo quiero realmente sean buenas, sean verdaderas. Entonces, cuando yo tengo todo eso, entonces mi medición es confiable.
Y eso es un poco lo que decía Daniel. Lo confiable parece mucho a la validez. Yo confío que ese resultado tenga cierta validez. ¿Por qué? Porque a lo mejor tampoco es el mejor instrumento, pero por lo menos, como yo lo estoy haciendo, es confiable, porque sigo una metodología y tal. Cuando no lo tengo, tiene error. Y entonces a lo mejor ahí viene el efecto que tenga sesgo. Entonces, ¿cuáles son los atributos o los elementos que tienen las mediciones? Son todos estos. Y entonces, si lo hice bien, no tiene error. Entonces, en las mediciones, mi estudio está libre de sesgos, si no hay un error. Cuando yo no calibro el instrumento, cuando yo no tengo a la persona adiestrada, tengo un sesgo, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué sí, Fernando? Porque puedo tener desviaciones hacia un lado o hacia otro y no darme cuenta, ¿no? ¿Hacia uno u otro? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si tengo mi báscula que no está calibrada y yo estoy midiendo los pesos, puede ser que yo esté haciendo todo bien, como dice mi protocolo, pero tenga un kilo de más. Y que sí pueda, o sea, no sé lo que estoy midiendo, ¿no? Pero ¿Y eso sesgo puede... se llama entonces? medición. No, ¿cómo? O sea, es un sesgo. ¿Por qué? Porque la definición de sesgo es... Pues bueno, lo que tengo aquí es que el sesgo viene de la palabra sesgar, que quiere decir que es como desviación o fuentes de variación que van a alterar al final los resultados de mi estudio hacia una u otra dirección sin que yo, o sea, dándome un resultado erróneo. Entonces, ¿ibas a decir algo, Cristina? Ya voy a terminar, ¿eh? Porque me quedé atrás. Pero quiero terminar con o sea, un sesgo es una apreciación que me puede llevar a una respuesta incorrecta de la pregunta de investigación. En el ejemplo que pongo, es un sesgo, ¿por qué? Estoy de acuerdo en lo que tú dices, ¿eh? Es un sesgo de medición. Ok. Y entonces, lo que dijo Fernando, entonces es un error porque es un error sistemático. Los sesgos es un grupo, está dentro de los errores. Un sesgo es un error sistemático. Sistemático significa que siempre lo hice. Y entonces en el ejemplo que puso Fernando es, como siempre estuvo descalibrada la báscula, todas las mediciones tuvieron un kilo de más o de menos, lo que haya sido. Entonces la medición está sesgada y es un error sistemático porque siempre estuvo mal. Y siempre ocurrió. ¿Habrá otro tipo de errores que no sean sistemáticos? Ya, esas son preguntas para la siguiente sesión que son. ¿Cuáles son los errores? ¿Qué distingue los sesgos de los otros errores? ¿Cuáles son los tipos de sesgo en general que hay que puedan ser aplicables para todos los proyectos de investigación? Fíjense cómo se los digo. Grupos de sesgos que estén para todos los proyectos de investigación. Entonces, eso es lo que va a girar parte de la sesión siguiente. Y si nos da tiempo, yo espero que sí, vamos a empezar a trabajar sobre los sesgos en los diseños de investigación de causalidad, así como está el programa. Y la primera parte, antes de ir a los sesgos específicos de causalidad, quiero que revisen cuáles son los diseños de investigación para los estudios de causalidad. Yo espero que no nomás me digan estudios de cohortes y de casos y controles. Yo les voy a hacer preguntas de variantes sobre eso. Como yo les dije desde un principio, la semana pasada, este no es un curso básico de metodología. Si ustedes ya aprendieron casos y controles, ustedes tienen que profundizar. Entonces aquí yo lo que les pido es que busquen todos los estudios.
Fíjense, todos los estudios que sean de causalidad, con sus variantes, ¿sí? Porque también quiero que entiendan cuáles son el universo que hay de estudios de esos para que un día puedan entender por qué esto que yo les dije, que pueden ser los diseños intercambiables. Y entonces, ustedes se han aprendido los mejores, pero no todos. Entonces, ahí, por eso quiero que vayan y revisen con un poco más amplio en la literatura que ya tienen. Vayan y revisen cuáles son los estudios de causalidad. Eso va a ser lo primero. ¿Estamos? Sí, doctor. Entonces, sesgos, errores Sí, doctor. y diseños de causalidad. Una última pregunta antes de terminar. ¿Qué les parece esta dinámica? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece? A mí sí me gusta. Estoy de acuerdo en la dinámica. Igual a mí me parece bien. Sí. Sí, a mí también, Doc. Ok. Como Entonces, dice usted, para agilizarlos. eso es lo que yo quiero, de verdad. Y yo les hago preguntas, esto para que, de verdad, a mí no me interesa si yo les hago un examen y dice, sacaste, todos sacaron 10. Realmente eso no. ¿Por qué? Porque la memoria nos falla. Y 3 días después, ¿cómo era? Y más bien yo lo que quisiera es que aprendan con ejemplos y que ustedes lo vayan, que ya sepan manejar ese conocimiento. Esa es la idea de lo que yo quisiera. Sé que esto que les digo no soy el habitual, pero ojalá conforme pasen las semanas vayan entendiendo mi forma de pensar y de lo que yo espero de ustedes. ¿Sí? Y por favor tengan la confianza de preguntarme, ¿no? Yo de verdad no me ofendo que me digan, oiga, me puede repetir desde que empezamos adelante, ¿no? De verdad, con toda la confianza. Pero por favor estudien, lean, profundicen, vuelvan a leer esos libros que ya tienen, esos nuevos que ya lean sobre esos. Ustedes se van a dar cuenta que lo que leyeron hace meses, hoy le van a encontrar otro significado, porque ustedes han avanzado. Ustedes a lo largo de las semanas o meses que han estado eso, porque probablemente se lo aprendieron para la clase de lunes. Sí, ya lo leí, pero ahora que lo ven desde otra perspectiva, porque ya han visto otros proyectos de esto, estoy seguro que le van a encontrar otro significado y van a ver, ¿cómo no lo había visto esto? Pues y van a encontrarle más sentido a esa parte teórica. De verdad, vuelvan a revisar esos textos, ¿de acuerdo? Pero esa es la recomendación que les tengo. Dime, Cristina. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que Néstor nos hizo favor de pasarnos los libros, ¿Sí? pero no sé Creo que si fue uno alguien quedó repetido, pendiente ¿verdad? de pasar. El de Fletcher y el de Armitage, esos no me llegaron al mail. No sé si a mí no me llegaron y a alguien más, pero esos todavía no. No sé si alguien sí los tiene para que los pasen por el chat o... Yo tengo el de Fletcher, pero el de Armitage no. El de Armitage yo se los paso, y si tú se los puedes pasar, José Roberto, pues ya para acá, ¿sí? Sí. Gracias. Porfa, gracias. Gracias. Nos vemos el jueves que entra entonces. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego, Bye, gracias. gracias. Muchas gracias, Cuídense, doctor. gracias. Bye, bye. 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 Bye.